Muy buenos días, amada familia. Buenos días, Injados. Buenos días, Huancaca Chico. Buenos días, Huancayo. Buenos días a todos. Soy el pastor César Reaño de la comunidad cristiana Injados. Y este es nuestro devocional diario Injados, que transmitimos de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Hoy estamos en un lugar maravilloso aquí en el distrito de Chilca, hospedados, trabajando para el Señor. Y qué maravilloso es poder ser utilizados o usados por nuestro amado Señor para su obra. Amén. Dios nos ha mandado directrices o ha puesto directrices delante nuestro para poder movernos a actuar según como nos dice que seamos mansos como palomas, astutos como la serpiente. Y de eso un poco vamos a hablar el día de hoy en este devocional. Porque también dice que seamos sabios e ingenuos a la vez. Amén. Y esperamos en verdad que cada palabra que podamos compartir con ustedes en esta mañana, en esta oportunidad, sea un alimento que fortalezca su alma, fortalezca su fe también al oír la palabra de Dios, que es importante y vital. Es el alimento importante primero en nuestras vidas cada día. Hoy la misericordia de Dios nos ha tocado nuevamente y nos ha dado una vida para compartir en esta mañana. Así que nos alegramos por eso en este tiempo, porque Dios nos sigue usando para su propósito en el nombre precioso de Jesús. Amén. Así que nos alegramos, como les digo, por eso y por lo que Dios irá haciendo en esta mañana mientras compartamos su palabra. Pero antes oremos. Juanecita, gloria al Señor. Muy buenos días en esta mañana en el nombre de Jesús. Oramos para que Dios siempre tome el control de todo ese espíritu, nos ayude a entender esa palabra que hoy compartimos con ustedes en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por un día más de vida, por tu amor, por esta gran misericordia con que nos has despertado el día de hoy, añadiendo vida a nuestras vidas y viviendo este tiempo de gracia abundante, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor, y la obra siempre, Señor, y háblanos una vez más en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y decimos, amén, amén. Romanos capítulo 16, verso 19, puedes apuntarlo. Romanos capítulo 16, verso 19 dice lo siguiente: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Repito, Romanos capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente: porque vuestra obediencia, nos está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. Y en otra versión, en otra palabra nos dice que seamos astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Entonces somos gente que Dios ha añadido su palabra a su vida, pero que seamos mansos para muchas cosas, como lo fue Moisés, por ejemplo, que dice que es manso en la forma en que vemos, dice por dónde, ¿no? Pero dice que fue manso, porque fue obediente también. Pero no dice que seamos tontos en ningún sentido de la palabra, sino que usemos la razón de su palabra para vivir una vida mucho mejor ante todo lo que viene, ante todo lo que vivamos. El apóstol Pablo les escribe a los hermanos de Roma con mucho gozo, porque mostraron obediencia a Dios en todo lo que hacían, y ese testimonio recorría ese mundo que era muy pequeño en ese tiempo, ¿no es cierto? Era solamente Roma y sus alrededores, eso es lo que se veía. Aunque Pablo caminó por Asia, a ese lugar, pero realmente no había más mundo que caminar, no más mundo conocido en ese tiempo. Y
Y esa fe que había, ¿no? Y esa obediencia a Dios se mostraba ¿de dónde? De esa capital romana, llena de todas las cosas contrarias a la voluntad de Dios, pero mucha gente comenzó a entender realmente el propósito de sus vidas en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, conocían muy bien el contexto, como les digo, que les rodeaba. Y ese contexto era de lujuria, placer y desenfreno total. Ahí vemos las historias de los romanos, cómo se comportaban. Eran todos contra todos. No había forma de separar las cosas porque su mente estaba, a ver, ¿cómo les digo? Desviada completamente de una realidad normal. Y eran pues padres contra hijos, hijos contra los madres, entre hermanos. Era un enjunje, en verdad, lo que pasaba en ese tiempo en Roma. Y cuando vemos nuestra vida hoy día, esta vida que vivimos en la actualidad, toda esa historia nos resulta familiar. Vemos cómo el mundo vive, vemos cómo el mundo pasa, vemos cómo las cosas suceden, no hay justicia, hay abandono, están cientos de denuncias por violaciones, por maltratos, por cosas que pasan en este mundo, y ahí quedan. No sucede absolutamente nada. Inclusive estamos escuchando hoy entre los fiscales, entre el poder judicial y de todos, y no sucede nada, todo sigue la normalidad que se vive según ellos. Y esas cosas, por supuesto, que son las mismas que leemos en ese tiempo y que vemos hoy, y las mismas son las cosas que estamos enfrentando. Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, es el mismo de todos los tiempos. Así como Dios no ha cambiado su forma de hablarnos, de amarnos, Satanás está perfeccionando cada día cómo hacer para arrastrar más gente hacia el infierno. Y que esta vida natural que se vive el día de hoy sea común para todos y que no pase nada en este tiempo. Como una cosa normal. Lo que no era hace tantos años atrás, hoy es normal que se vive el mal y es común. ¿Para qué se denuncia si la comisaría no te acepta la denuncia o se ríen de ti? ¿No? Es lo que estamos viviendo el día de hoy. Satanás está detrás de esta filosofía que el mundo vive, que impera en este mundo. Cegar el entendimiento de las personas, enredándolas en el mundo, ¿no? Con los placeres, con el plan que tiene de muerte, de destrucción, de llevar más gente hacia su redil, que es el infierno. Y nosotros que somos los hijos de Dios somos los encargados de llevar una palabra de vida a todos en verdad, porque todos la necesitan. Sabiendo esto, el apóstol Pablo da dos consejos a los que debemos prestar mucha atención. Ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Amén. O sea, portarnos de una forma en que las cosas, al no conocernos o ser ingenuos, como que no nos afecta o tiene por qué afectarnos, y vivir sabiamente para el reino de Dios, para la sabiduría de Dios, en el conocimiento de su palabra. Dice, debemos ser sabios para el bien. Y la palabra en griego es sophos, que significa ser claro, sensato, sagaz, de carácter cauto, prudente, cuerdo. Voy a repetirlo. Hermana Miriam Vázquez, buenos días, bendiciones. Sabios, o sea, sophos en griego significa ser claro, sensato, sagaz, de carácter cauto, prudente, cuerdo. Palabras que creo que estamos todos ahí imbuidos, porque Dios ha clarificado con su vida, a través de Jesús, nuestra vida. Entonces ya no pensamos como pensamos antes, porque el apóstol Pablo dice, para que tu forma de vivir cambie, tiene que cambiar tu forma de pensar. Ya no maquinas, porque la maquinación es del diablo, y eso es lo que hacemos todos, y eso es lo que hace todo el mundo sin Dios.
sino que ahora pensamos y creemos y oímos su palabra de Dios implantada en nuestras vidas. Amén. Es la forma en que tenemos que vivir. Buenos días, hermanitas, gracias. Además nos dice que en estos tiempos es necesario proceder con prudencia. ¿Qué es ser prudente? ¿No? Analizar muy bien todo antes de tomar cualquier decisión. Por eso a veces la vida que hemos llevado no ha sido buena, aún estando en Cristo, porque no analizamos nada y nos tiramos a la piscina, como decíamos muchos, sin saber nadar. Muchos han terminado ahogados, otros han sobrevivido, pero ha causado dolor, ha causado molestia, ha causado desazón, ha causado angustia en el tiempo en que se vivió así. Es preferible, amada familia, esperar para estar seguros de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que actuar precipitadamente y meternos en problemas. ¿En cuántos problemas nos metimos por no ser sensatos, por no saber esperar? Y queríamos que esto es de Dios, decíamos, y Dios nunca estuvo en ese asunto. Más bien te quitó la mirada porque ama la creación que somos nosotros, pero no ama el pecado en que estamos viviendo. Conocemos repetidamente lo mismo siempre y no cambiamos nuestra forma de vida. Además dice que tenemos que ser ingenuos para el mal, que significa sin mezcla, inocente, sencillo. Y vamos a ver un poco más de esto. Esta palabra está relacionada con una expresión usada para decir que algo no estaba mezclado con otra cosa. Porque al llamarnos, al escogernos, a quitarnos todas las maldades, olvidarse de la maldad que teníamos, perdonarnos, sanarnos, ir restituyendo nuestras vidas, y en el proceso de restauración, Él nos ha hecho puros para Él. Porque es la única forma de un día llegar al reino de los cielos. Y sabemos que somos pecadores, sí lo sabe, pero si tratamos y vivimos según su palabra todos los días, entonces podremos llegar a ese punto maravilloso de que cuando Él venga por su pueblo, Maranata, decimos esta mañana, seremos aquellos que nos iremos con Él, ya estando muertos de repente o vivos en el tiempo que Él venga. Esta palabra está relacionada con una expresión usada para decir que algo no estaba mezclado con otra cosa. Así es como el apóstol nos dice y aconseja a no mezclarse con el mal, ni siquiera un poco, dice la palabra, amén, ni siquiera un poco, porque es ínfimo porcentaje será el veneno mortal que nos perjudique por completo. Sabemos que un poquito de levadura malogra toda la masa, lo sabemos, nos han repetido muchas veces y sabemos esa expresión, que solamente dicen, no sé, es que muchos dicen, no, pero pastor, es un corto tiempo, fue una vez solamente, fue un cigarrito, un traguito, fue un momentito, un bailecito nada más que tuvo, ¿qué tiene de malo? No lo sé, pues. Si piensas eso, ese será tu concepto. Yo te puedo decir qué tiene de malo extensamente. Pero si tú sabiendo la verdad, y esa verdad dice la Escritura, te ha hecho libre, y nuevamente regresar a hacer lo mismo, esas consecuencias son totalmente tuyas. No tiene que ver Dios en absoluto eso. Claro, su misericordia es nueva cada mañana, y puedes decir, sí, yo sé que tengo un Dios que me perdona, etcétera, etcétera, sí. Por supuesto que sí, eso dice la palabra, pero a Dios no lo puedes burlar, ni le puedes engañar, ni vivir burlándote ni engañándolo a Dios. ¿Cómo engañar a tu Padre Celestial, aquel que te rescató, aquel que mandó a su Hijo que muera por ti en la cruz? Engañarlo y vivir nuevamente haciendo lo que creo que es lo correcto para mí, aunque no lo sea, y el mundo lo sabe, y Dios lo sabe, pues no creo que sea el formato en que Dios quiere que vivamos
tú y yo, en todo tiempo, sobre todo, sabiendo la verdad. Amén. Por eso, y decimos y sabemos que tenemos que tener cuidado con el orden de los factores. En este caso, cualquier mezcla, cualquier cosa que hagamos altera el producto que somos nosotros. Acuérdate y repito nuevamente, cuando Dios te llamó, estabas contaminado, perdido, etc. Dios te limpió, te sanó, te perdonó, te está restaurando, estás en el proceso. Ya no hay culpa de las cosas pasadas. Si hoy te has arrepentido de lo pasado, ya no hay culpa de eso y tienes que vivir con la cabeza en alto de frente, sabiendo que hay un Dios amoroso que quiere que tú seas parte de su reino celestial eternamente. Esa es la conciencia que tú y yo tenemos que tener, que Él desea, que nadie se pierda. Pero sabemos, según la palabra, que muchos dirán, no quiero. Y otros regresarán lo mismo. Mateo 24 nos dice que muchos dejarán la fe, van a apostatar de la fe, que el amor de muchos se enfriará. Y no está hablando del mundo, está hablando de su pueblo, de nosotros, los cristianos, los hijos de Dios que Él escogió. Muchos dejarán de amar a Dios. Y estamos viendo en las redes sociales gente con años, con voz para nosotros, que están haciendo y viviendo y dicen, ya no quiero ser cristiano, ya no oigo la voz de Dios, ya no entiendo las cosas de Dios. Y comienzan a renunciar a todo lo que Dios les dio para hacer esa parte de comunicador al mundo de que un Dios que vive y reina para siempre. ¿A quién seguimos? A Dios. Nosotros no seguimos al hombre. Amén. Entonces no seamos ingenuos. Dice que no seamos ingenuos para el bien, que seamos ingenuos para el bien y no para el mal. Amén. En Isaías, capítulo 5, verso 20 nos dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen la luz de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es que yo sé que Dios me va a perdonar. Nuevamente toco ese punto. Qué grave error, en verdad. Vivir una vida cristiana como si fuéramos del mundo. Y cuando te acuerdas, cuando llegamos del papá o de la mamá, y nos arrodillamos y decíamos, mamá, perdóname. Y claro, que nuestra madre nos perdonaba porque siempre nos amó con ese amor maravilloso. Pero al minuto le fallamos nuevamente. Yo te vez arrodillado, Señor, perdóname. ¿Y qué hacía la mamá? Nos perdonaba, pero al final, ¿quién vivía las consecuencias? ¿Acaso no había dolor en nuestra madre, en nuestro padre? ¿Acaso Dios no tiene dolor cada vez que le fallamos, aunque no deberíamos, porque conocemos la verdad y el amor de Él? Ese es el punto al cual tú y yo tenemos que entender y llegar. Isaías dice nuevamente, Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, dice, ¿qué hacemos, hermanos? En verdad, la palabra de Dios es la verdad objetiva y absoluta para todos. Por eso necesitamos hacer decisiones que estén respaldadas por la palabra, por su palabra, por nuestra vida, hermanos, porque es nuestra vida. El Señor dice que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Jesucristo, si vivimos una forma errante, creyendo que tenemos tiempo, que mañana lo haremos porque hoy estoy ocupado haciendo cosas.
es un gravísimo error, porque el tiempo le pertenece a Dios. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios, y ese nos ha escogido, pues tenemos que poner al Señor siempre en primera opción para vivir nuestra vida como Él quiere. Luli, buenos días, hermano Michael, buenos días, bendiciones en esta mañana. Pero nuestras decisiones tienen que ser sabias según su palabra. Y tenemos que saber que el mal es mal y el bien es el bien. Y no podemos cambiarla ni taparla, porque nuevamente les repito, a Dios jamás le podremos engañar. Amén. Por eso, deja que el Espíritu Santo te guíe siempre a toda verdad. Y que tu obediencia al Señor sea un claro testimonio que le hables al mundo. El mundo necesita ver milagros a través de personas que caminen según la Escritura, que vean que hemos cambiado, que se asombre. Oye, ese no es el muchacho de la esquina que paraba así o asá. Miren, y que no, pero mañana va a caer nuevamente, porque muchos dirán eso. Y que pasen meses, años, y ya, al final, como me tocó a mí en una oportunidad. Yo en mi barrio hice muchas cosas malas por muchos años. Y un día Dios me tocó y me cambió, me dio una familia, y la gente en ese sector me odiaba porque pensaba que veníamos de esa familia con la cual me casé, mi esposa y mis hijos. Pero pasaron años pasaron, hasta que un día una vecina tuvo que decirme: César, perdóname. Me dijo: César, ¿puedo hablar contigo? Sí, señora, dígame. Perdóname. Y yo: ¿de qué? Es que de que llegaste tú aquí, todo el barrio te odió. De que venías a matar a tu familia, pero hemos visto en el tiempo a tus hijos el día de hoy, a los hijos de Séfora, que decían, ¿no?, mi esposa, cómo han crecido, cómo han andado y cómo están al día de hoy. Y nunca te hemos visto flojear, sino que siempre te hemos visto trabajar en todas las áreas que tenías que hacerlo. Así que te pido perdón. Y eso, hermanos, es lo que el Señor hace con nuestras vidas. Es lo que el Señor quiere que vivamos en nuestras vidas. Así es, hermano Michael, así es. Desde el principio, las cosas fueron hechas perfectas por Dios para nosotros. Y tenemos que ser gente agradecida, porque no mereciendo nada de eso por nuestras acciones pasadas, Dios nos perdonó, nos cuidó, nos restauró, nos está restaurando, nos quitó la maldad. Y ahora somos la sal y la luz de esta tierra. Donde vayamos tenemos que darles luz y sabor a la vida. Que la gente sepa que hay una forma diferente de vivir de lo que el diablo, de lo que este mundo manifiesta todos los días. Por eso, nuevamente, voy a regresar al texto original, al que hemos empezado este tiempo, donde dice en Romanos 16, 19, y con esto termino en esta mañana. Porque vuestra obediencia, dice el apóstol Pablo, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal, lo que fue decir el Internet. Así que agradecemos a Dios por ese tiempo maravilloso en que ustedes presten atención a su palabra, a lo que estamos compartiendo. ¿Amén? No es fácil. El Señor dijo que viviremos tiempos difíciles. No dijo cuánto tiempo ni en qué forma. Pero algo más dijo maravillosamente: que no temamos, porque Él ya venció el mundo. Y el mundo está gobernado por Satanás. Así es que no tiene ni parte ni suerte de nuestras vidas. Gózate en esta mañana por esta palabra que estás recibiendo. Y si has entrado un poquito tarde, puedes ir a nuestro canal de YouTube, InHouse, y poder ver y suscribirte, tocar la campanita y ver el material que trabajamos todos los días en el nombre de Jesús. Gracias a Él por esta mañana, y los bendecimos en el nombre de Jesús, declarando que su palabra se ancla en su vida y se hace carne en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Vivan la vida en Cristo. Amén. Bendiciones, y nos vemos mañana a las 8 de la mañana por este canal.
en el devocional In-House a las 11 de la mañana. Muchas bendiciones, muy buenos días a todos, que pasen un excelente día en Cristo. Bye.